Bienvenidos a Exenial. Este podcast los llevará en un viaje nostálgico que comienza en los 80. Platicaremos de las películas, música, deportes y los cambios en la tecnología que nos llevaron a despedirnos de lo análogo y recibir el mundo digital en el que vivimos. Hola, bienvenidos a Exenial. Soy su locutor Chuy Escalón y hoy vamos a hablar del icónico personaje surgido en los 90s, que tuvo fama mundial y que se convertiría en el primer monstruo de internet, un icono de la cultura pop, el chupacabras. Vamos a ver un poquito acerca de los antecedentes de este fenómeno. Puerto Rico, 1995. Madeline Tolentino reporta lo que se conoce hasta ahora como el primer avistamiento y lo describe así. Es un ser terrorífico, parecido a un extraterrestre, que pasó frente a la ventana de mi casa. Luego, en las semanas venideras de ese mismo año, otros pobladores fueron más allá y lo describieron como una criatura bípeda, es decir, que camina en dos pies, de entre 1,20 y 1,50 metros de alto, con grandes ojos, púas a lo largo de su espalda y largas garras. Posteriormente a esta descripción se agregaría el mal olor y su característico color gris. La creación del término chupacabras se le atribuye al comediante y empresario puertorriqueño Silverio Pérez, a quien se le ocurrió al oír los primeros reportes. La cobertura mediática masiva y el Internet, que estaba aún en pañales, se encargaron de llevar la historia de este ser ya bautizado como el chupacabras por toda América Latina y el sur de Estados Unidos. Pero no solo ahí tuvo eco la historia del chupacabras. Hay registros y reportes de avistamientos en países como Filipinas y Rusia. Según otras fuentes, el chupacabras era un extraterrestre o un murciélago gigante, como esos que se ven en Australia, o también podría ser producto de una mutación genética, y los más extremistas mencionaban un experimento fallido en un laboratorio de los Estados Unidos de América. El fenómeno del chupacabras se discutía en las mesas de debate más importantes de la época. Los pobladores de ranchos atribuían cada vez más ataques a este ser y las televisoras corrían a ganar el reportaje. En México y casi todo el mundo hispanohablante no había otro tema en la mesa. Máscaras y playeras ya estaban a la venta. Todo artículo que hiciera referencia al chupacabras se vendía como pan caliente. Los comediantes y políticos, también algunos famosos, usaban esta palabra para atraer la atención de todo el mundo. El fenómeno del chupacabras ya estaba entre nosotros. Esto obviamente atrae a toda la comunidad científica, atrae también a escépticos y a gente que se dedica como forma de vida a tratar de explicar estos fenómenos. Científicos y escépticos se sumaron a investigar y trataron de dar su mejor explicación al fenómeno mediático creado, siendo Benjamin Radford del Comité para Investigación Escéptica de Estados Unidos, que como ya mencionamos, él mencionó que la primera persona que vio el chupacabras fue Madeline Tolentino, de Canovanas, este de Puerto Rico en 1995. En una de sus investigaciones, Radford llegó a la conclusión de que la descripción dada por la testigo original, Tolentino, se basó en la criatura Seal de la película de ciencia ficción Especies, película que salió en 1995 y quien Tolentino, siendo la primera persona en reportar un avistamiento, recuerda haber visto también la semana en la que hizo este reporte. Esta situación hizo que Radford concluyera: la descripción más importante del chupacabras no es de fiar. Explica por qué Seal y el chupacabras comparten varias características físicas, incluyendo las espinas de la espalda. O sea, tu principal testigo asegura haber visto un monstruo muy similar al de una película que vio esa misma semana, una película que fue mundialmente estrenada el mismo año. ¡Qué casualidad! Adicionalmente a la situación de Tolentino, los reportes que decían que a las víctimas se les había succionado la sangre nunca fueron confirmados con una necropsia. Esta era la única manera de confirmar la conclusión. Entonces, en un análisis realizado por un veterinario a 300 supuestas víctimas del chupacabras, se encontró que no habían sido desangradas. Esto apunta a que los testigos habían confundido la falta de sangre en las heridas con un animal que les estaba succionando la sangre, cuando también otra teoría muy válida es que a lo mejor no mordió una arteria y por lo tanto no había tanto derramamiento de sangre. Inclusive muchos animales también podían morir por heridas internas después de la batalla por su vida. Esto sucede muy comúnmente. Años más tarde, cuando el fenómeno mediático se había expandido a Texas, sur de Estados Unidos, los tejanos fueron más allá. Ellos aseguraron en múltiples ocasiones haber cazado al chupacabras, situación que atraería nuevamente la atención de los científicos y escépticos que ya estaban por demás interesados en el tema.
A principios de la década de los 2000, hizo su aparición un chupacabras diferente. Esta versión guardaba rasgos de la criatura ya descrita en el 95, pero también ahora se parecía menos a un extraterrestre. De hecho, en el 2000 lo describían como un animal sin pelos en la piel que se desplazaba en cuatro patas, muy parecido a los perros. Esto atrajo nuevamente a Benjamin Radford, del Comité para la Investigación Escéptica. En sus palabras dice, si el chupacabras era real, querría encontrarlo. Cuando tienes un cuerpo todo cambia. Puedes tomar muestras de ADN, muestras de huesos y tienes morfología. Entonces, hasta este punto sabemos que su mejor descripción es esta, ya con todos los recabados desde 1995. Ataca animales de diferentes especies, ya no solamente cabras, los ataca en zonas ganaderas o rurales. Su nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de esta criatura. Al principio se le relacionó con ataques específicamente a cabras, succionando la sangre del cuerpo y pues de ahí el nombre. Comúnmente se ha descrito como una criatura pesada del tamaño de un oso pequeño. Se dice que tiene una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. También se le describe con garras largas, color gris, mal olor, grandes ojos, y al principio se dijo que era bípedo y en los últimos reportes aseguraron haberlo visto caminar en cuatro patas. Dicho esto, continuamos con la historia. El punto obvio para comenzar la investigación fueron los cuerpos del chupacabras que se encontraron en Texas. La mayoría aparecieron en este estado que se ubica al sureste de Estados Unidos. Se contabilizaron 12 en total. Dos de los casos más sonados fueron los siguientes. En septiembre de 2009, CNN transmitió un video en el cual se hacía un acercamiento a un animal muerto no identificado. El mismo reporte afirmaba que la gente local había comenzado a especular sobre la posibilidad de que se tratara de un chupacabras. Un taxidermista del condado de Blanco, Texas, afirmó que uno de sus antiguos estudiantes le había proporcionado el cuerpo del animal. Al parecer, este animal había muerto de ingerir veneno para roedores. El taxidermista expresó creer que se trataba de una mutación genética de un coyote. También, en julio de 2010, se reportó que oficiales de control animal le habían disparado a un supuesto chupacabras, el cual murió. Esto fue en el condado de Hood, Texas. Sin embargo, un oficial de control animal de este lugar afirmó que científicos de la Universidad de Texas llevaron a cabo pruebas de identificación en el cadáver, determinando que se trataba de un híbrido entre coyote y perro, con señales de sarna y de parásitos internos. Un segundo supuesto caso de chupacabras, el cual fue abatido a algunos kilómetros de allí, fue devorado por buitres antes de que pudiera ser recuperado para ser sometido también a pruebas. Hubo más casos similares y realmente eran tan horribles como las descripciones hechas por los testigos, sin pelos, demacrados y con la piel aparentemente quemada. Las expectativas se fueron disipando luego de que las pruebas de ADN revelaron una realidad bastante corriente, bastante común. Los cuerpos eran perros, coyotes o mapaches e incluso uno era un pescado. Pero ¿cómo pudieron confundir estos animales con monstruos extraterrestres? El motivo por el cual estos animales fueron identificados como chupacabras es porque perdieron el pelo. Estos animales tenían sarna sarcóptica causada por ácaros, lo cual es muy común, también comenta Radford. Inclusive esta sarna se puede pasar de animales a seres humanos. La profesora Alison Diesel de la Universidad de Texas y especialista en enfermedades inflamatorias de la piel confirma esta versión. Inclusive agrega, esta enfermedad puede ser lo suficientemente espantosa como para hacer lucir a cualquier animal como un monstruo. Los perros sarnosos son casi calvos, con partes de la piel roja o casi negra, muy gruesa, explica la profesora. Si a eso le sumas heridas que el animal se realiza cuando se rasca, terminas con un buen prospecto de chupacabras. Sin embargo, existía también la otra versión, la versión de las víctimas, que aún no había sido explicada. Cuando se analiza a las víctimas, la explicación llega también pues sin mucho misterio. Este tipo de animales, el ganado en general, cuando son atacados por perros o coyotes, son mordidos en el cuello. Muchas veces los perros y coyotes no los devoran en ese momento, sino que dejan al ganado tirado y éste muere posteriormente de heridas internas. Entonces, la muerte de estos animales va más allá de las perforaciones en el cuello de la extracción de sangre. Mueren por el ataque más que por haber muerto desangrados. Para echarle más sal a la herida, Bill Schutt del Museo de Historia Natural de Nueva York dice,
Gracias a la bien conocida leyenda de Drácula, las marcas en el cuello suelen ser asociadas con vampiros. Shute aclara que los animales que de verdad se alimentan de la sangre de otros no actúan de esa manera. Las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel de sus víctimas, no la buscan en la vena yugular. De hecho, si se comparan las características de animales como los murciélagos vampiros con las del chupacabras, es difícil encontrar alguna similitud. Los vampiros son pequeños y sigilosos, con dientes especiales para succionar y un sistema digestivo que les permite extraer nutrientes de la sangre. Una criatura del tamaño de un perro se moriría de hambre rápidamente si se alimentara solamente de sangre, debido a la falta de componentes esenciales como la grasa, entre otros. Sin embargo, el aspecto de las víctimas puede llegar a confundir. Radford explica que cuando el animal muere, el corazón deja de latir y no hay presión sanguínea. Entonces, la sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde ésta se coagula y se espesa. Es lo que se conoce como lividez. Da la impresión que al cuerpo le han extraído toda la sangre. Dicho esto, nos hace preguntarnos, con tantas pruebas científicas que destruyen esta historia del chupacabras, ¿fue un invento? ¿Fue algo que Tolentino imaginó en Puerto Rico en el 95, producto de haber visto esa película? Para mí, lo más interesante es cómo o quién decidió darle tanto peso al testimonio. ¿Quién era Tolentino y por qué su palabra valía tanto en ese momento? ¿O simplemente fue un reportero que estaba en una estación de policía y vio una historia y luego de ahí la hicieron crecer? La verdad, yo creo que, al igual que como piensa Radford, fue el primer monstruo de Internet. Hubo varios factores que lo hicieron hacerse viral. Inclusive Radford apunta a una teoría de sentimientos antiestadounidenses. Pues sí, en América Latina están muy arraigados estos sentimientos. Sin embargo, en Puerto Rico particularmente, él menciona, bueno, yo hablé con varios puertorriqueños que sentían que Estados Unidos los había explotado, estafado y los había ignorado económicamente y de muchas otras formas. Entonces, él menciona que esto puede ser un factor para que en Puerto Rico haya surgido la historia y la historia tenía como un trasfondo, es decir, sí hay un animal aquí, pero Estados Unidos fue el que lo creó y ahora estamos pagando las consecuencias del el malvado imperio capitalista y como se le hace llamar en estos países. Yo coincido con Radford cuando dice que si el chupacabras hubiera surgido en el 85, pues sí, algunas personas se habrían enterado, pero pues no se hubiera extendido por todo el mundo. De hecho, menciona, si no hubiera existido el Internet y el acceso tan rápido a todos estos medios, el chupacabras no hubiera sido el fenómeno que se hizo a partir del 95. Yo coincido, en la actualidad hacemos viral cualquier cosa, cualquier estupidez. Yo creo que esta situación del chupacabras fue más una situación de histeria colectiva y como hubo un factor mediático, también mucha gente se quiso colgar de esa popularidad. Es decir, tus 5 minutos de fama. Comediantes lo aprovecharon, también muchos políticos, como mencioné hace unos minutos, todo el mundo quería hablar del chupacabras, todo el mundo traía la camisa, todo el mundo traía la gorrita que dice el chupacabras, pero pues era colgarse o como comúnmente lo conocemos, subirse al tren. Es decir, estar todos en la misma sintonía hablando de este fenómeno. Inclusive yo recuerdo, yo no vivo o no vivía en una zona rural por ahí de esos años, entre el 95 y el 2000, y toda la gente seguía hablando de esto. O sea, mis amigos decían, no, allá en el campo se vio un chupacabras, o recuerdo a los papás usarlo como excusa para que uno se metiera temprano. No te quedes muy noche porque acuérdate que anda ahí el chupacabras afuera. Tú llegabas a tu casa temprano y en las noticias de todo lo que se hablaba era solamente del chupacabras. Entonces, creo que efectivamente fue el primer monstruo que nos regaló el Internet, pero también si lo analizamos, a partir de ese monstruo de Internet podemos ver muchos comportamientos que se repiten ante cualquier noticia viral. Si lo analizamos, las noticias virales viajan ahora a una velocidad 100 veces más rápida, pero todas sus características son muy similares. Presentan histeria colectiva, presentan pruebas, entre comillas,
y gente asegurando haber visto lo que la ciencia no ha podido probar. Entonces, es muy importante analizar todo este tipo de comportamientos y tratar de elegir qué información sí vamos a hacer viral y qué información no tenemos las pruebas como para poder difundirla o esparcirla sin el conocimiento completo. De hecho, el fenómeno de chupacabras llegó para quedarse en la cultura popular. En una edición de Los Cuatro Fantásticos se le menciona, también en el laboratorio de Dexter hay un episodio, inclusive en Scooby-Doo. Hay un episodio que se llama Scooby-Doo and the Monster of Mexico. Este dato está muy interesante porque yo también pensé que el chupacabras había surgido en México y así tuve la idea todo el tiempo, hasta que me puse a investigar acerca de esta historia para contárselas. Y me doy cuenta que inicia en Puerto Rico y que empezó por América Latina y luego llegó a México, pero los casos más importantes fueron en Estados Unidos. Yo todo el tiempo pensé que era mexicano. Me acabo de llevar una desilusión con eso. Pero bueno, aparece en Scooby-Doo, también en un capítulo de los Expedientes Secretos X que se llama El Mundo Gira. Y también hay una película de animación mexicana que se llama La Leyenda del Chupacabras. Entonces, pues en conclusión, para mí, yo me identifico como una persona escéptica. Creo que el chupacabras es sin duda uno de los primeros fenómenos virales de nuestro tiempo. Tiene todas las características para hacerlo. Ya lo repetí, historia colectiva, todos los medios lo mencionan, políticos y comediantes lo utilizan para sus gags o para sus discursos. Em, Hubo mesas de debate en los noticieros más importantes. En todo momento se habló de esto. Más allá de que exista o no exista, las pruebas de su existencia se fueron diluyendo con los reportes de Texas. Ya saben, hambre de protagonismo. Lo importante de los monstruos, en mi punto de vista, los monstruos en los que la gente cree no los atrapan, nunca se materializan. Son monstruos, por ejemplo, La Llorona, por ejemplo, no se me ocurre otro en este momento. Les digo, soy muy escéptico como para saber muchas leyendas. Con gusto voy a hablar de algunas de ellas aquí en el programa, pero ahorita por lo pronto no viene uno a la mente. Pero para un escéptico es más sencillo desestimar algo tangible que algo que no puede ver. O sea, tú me dices otra vez La Llorona y yo te digo, pues nunca la he visto. Sinceramente no quisiera verla. Este, Son situaciones en las que uno no puede ir y decir, tú dices que eso es esto. No, pues no, es una persona con una sábana. No puede funcionar de esa manera. En sí, este breve relato de hechos yo lo basé en investigaciones de personas escépticas. Si vamos y preguntamos a los pueblos donde se llevaron a cabo los ataques, allá seguirá siendo uno de los depredadores o monstruos de los que hay que cuidarse en la noche. Hay un reporte todavía en 2019 donde mataron creo que 50 gallinas y 20 vacas y los pobladores siguen atribuyendo este ataque al chupacabras. Entonces, pues yo creo que la historia va a continuar, aunque existan las pruebas que refutan la historia, las pruebas que dicen, ¿sabes qué? Pues no, lo estaban confundiendo. Sí, efectivamente había animales muy feos parecidos a monstruos que atacaban al ganado, a las gallinas, etcétera. Aunque te lo digan una y otra vez, si tú si tú crees firmemente en la historia del chupacabras o del monstruo que tú quieras, pues va a seguir siendo tu némesis, va a seguir siendo el monstruo del cual te tengas que cuidar. Entonces, mi resumen es ese, que aunque soy una persona escéptica y aquí hay pruebas de que este monstruo, perdón, fue confundido con otros animales, voy a dejar completamente y respetuosamente a la mentalidad de cada quien creer si existe o si no existe. Si existiera no me lo quisiera encontrar, bueno, aunque no soy una vaca o una gallina, pero si existiera, sinceramente deseo que no los ataque. Cuídense del chupacabras, cuídense de los monstruos y cada quien es libre de creer lo que quiera. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero les haya gustado la verdadera historia del chupacabras. Si les gustó esta transmisión, si les gustó este podcast, les invito a suscribirse en el canal de YouTube. Los invito a compartirlo. Inviten por favor a sus amigos o familiares que les gusten este tipo de temas. Vayan a la parte de comentarios y sugiéranme algún tema, alguna investigación que realizar. No necesariamente tiene que ser sobre monstruos.
También puede ser sobre temas relacionados al foco de este podcast, que es todos los fenómenos o todo lo que nos ocurría mientras crecimos de los 80s a la fecha. Por mi parte es todo. Este fue un episodio más de Exenial. Mi nombre es Chuy Escalón. Síganme en Twitter como Jesús Escalón. Y nos vemos en la próxima. Chao.